Los Colombres, una familia en la construcción de un país. Protagonistas e historias de un clan que desde la política, la iglesia, las artes, las ciencias, la acción social o el derecho, participó activamente en la historia argentina. José Ignacio Colombres, el patriarca. El fundador de la familia nació en 1749 en Blanes, localidad del concejo de Llanes, Asturias, pequeña ciudad marítima. Llegó al Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII. A los 23 años ya estaba radicado en Tucumán. Casado con María Ignacia Córdoba en 1775, fue comerciante de caballos y vacas a Bolivia. Fue teniente de oficiales reales, mayordomo de la catedral y alférez real, el cargo más honorífico dentro del cabildo. Fue el padre de la primera generación argentina de la familia, entre los que se encontraron el obispo José Eusebio, el sacerdote Agustín, María Josefa, María Lucía Antonio y Juan Bautista, sin descendencia, y los que dieron origen a la extensa familia, Santiago, Ambrosio y Francisco. Vivía en Rivadavia y San Martín y murió en el 1800. Los Colombres en el nacimiento de la nueva Argentina. José Eusebio Colombres, protagonista en 1816 y vencedor de la miseria. Nació en Tucumán en 1778. En 1798 tomó la beca de gracia en la Universidad de Córdoba y 5 años más tarde el padre rector decía: salió en 12 de octubre de 1803 graduado de doctor, dejando llena de satisfacciones la casa que tanto le alimentó. Inició su carrera sacerdotal en Piedras Blancas, Catamarca, fue congresal en 1816 y firmó el Acta de la Independencia. Diputado, ministro en tiempos de la Liga del Norte contra Rosas, debió asilarse en Bolivia cuando Oribe entró a Tucumán. Salvó su vida a pelo de caballo, vivió en Bolivia 3 años en un pequeño pueblo de indios muy frío, cercano a Tupiza llamado Libi Libi. Logró regresar a Tucumán en 1843 gracias a la tolerancia del gobierno de Celedonio Gutiérrez, cuya hija estaba casado con Ezequiel Colombres. Abrió con el cultivo de la caña de azúcar una nueva posibilidad para la vida económica de Tucumán. Con un trapiche de madera movido por bueyes, trituraba las cañas y transformó el jugo en azúcar. Nacía de esta forma la primera industria argentina, por ello recibió la calificación de vencedor de la miseria. Fue declarado en 1839 ciudadano benemérito. Fue cura rector, vicario foráneo de Tucumán. En 1853 fue desterrado nuevamente. De regreso se estableció en Salta, donde fue canónigo magistral y vicario apostólico de esa diócesis. Fue nombrado obispo en 1858, pero el nombramiento llegó cuando ya estaba muerto. Los Colombres en el nacimiento de la nueva Argentina. Santiago, Ambrosio y Francisco Colombres, sus ancestros de todos los Colombres. Santiago Colombres participó en la Guerra de la Independencia en el regimiento de Salvador de Alberdi, padre de Juan Bautista. Casado con Tadea Lurralde y Ávila, fue síndico procurador de la ciudad y estuvo en el Cabildo Abierto en 1810.
Francisco Colombres nació en Tucumán en 1784, actuó en la Guerra de la Independencia, fue miembro de la Sala de Representantes y juez de menores. Estuvo casado con Trinidad Alurralde y Ávila, propietario en el Valle de Choromoros. Ambrosio Colombres nació en 1792, fue guerrero de la Independencia, abanderado del Regimiento de Dragones. Se casó con María del Tránsito González Espeche, financió al Ejército del Norte y distintas misiones diplomáticas al Uruguay. En 1855 fue designado apoderado de la estancia de Colalao, que estaba indivisa, cargo desde el cual promovió la fundación de una villa. Falleció en 1872 a los 80 años. Los Colombres en la consolidación de la República. Ignacio y Estratón Colombres González tras los pasos del obispo. Siguiendo la tradición iniciada por Agustín y el obispo de compromiso con la defensa de la fe, los hermanos Ignacio y Estratón tuvieron una destacada trayectoria en la evangelización de los valles de Tucumán y Salta. Ignacio Colombres González recibió los hábitos en 1841. Fue secretario de su tío, el obispo Colombres, en la catedral. Fue párroco de Cafayate y a su iniciativa se debieron la biblioteca pública, la iglesia, la casa parroquial y la plaza de esa localidad. Posteriormente fue trasladado a Salta como vicario. León XIII lo distinguió como protonotario apostólico. Fue fundador del Asilo del Buen Pastor, que sostuvo a su costa. Tuvo una actuación política eminente y como presidente del Senado de Tucumán se hizo cargo del gobierno provincial por renuncia del mandatario don Santiago Gallo. Falleció en Tucumán en 1902. Estratón Colombres fue el evangelizador de los valles calchaquíes desde el curato de Amaicha del Valle. Levantó iglesias y capillas y a su acción se debe la iglesia de Tafí del Valle, iniciada cuando tenía 25 años. Pasaba largas temporadas en Tafí como huésped de la banda, en cuya capilla oficiaba misa. Por testamento donó todos sus bienes a los pobres y casas de beneficencia. Recorrió la campaña, edificando templos en los cerros, bautizando niños en ranchos dispersos. Sus restos descansan en la catedral. Los Colombres en la consolidación de la República. Ezequiel Colombres Alurralde, nacido en 1818, es protagonista de una historia romántica al haberse casado, siendo un prominente unitario, con Zoila Gutiérrez, hija del gobernador federal. Gracias a su alianza logró establecer la paz entre unitarios y federales en la provincia. Político, diputado y senador nacional, fue presidente de la Comisión Inspectora del Ferrocarril Central Norte. Falleció en 1882. Acercaba la luz de su ciencia al enfermo y abría su bolsillo para el pobre, dijeron de él. Su hijo, Ignacio Colombres Gutiérrez, también fue médico graduado en Buenos Aires en 1883. Luego fue diputado en la legislatura provincial y profesor en el Colegio Nacional. Ministro del gobernador Juan Pose, actuó valientemente en la Revolución Juarista en el año 1887. Durante la epidemia de cólera, que en 2 meses causó más de 6.000 víctimas, trabajó como médico. Murió muy joven y sus amigos levantaron un monumento a su memoria. Lo consideraron inolvidable por su acción como un médico desinteresado y sin mezquindades. Falleció a los 28 años. Ernesto Colombres Gutiérrez fue también político y periodista. Abogado con la tesis Locos Interdictos, dictó cátedra en el Colegio Nacional. Fundador del diario El Orden en 1883, que dirigió hasta 1886, en que fue electo diputado nacional por la provincia de Tucumán. En 1890 fue presidente de la Junta de Crédito Público Nacional y ocupó una banca como constituyente en 1898. Fue profesor en la Facultad de Derecho de la UBA y falleció en el 1900. Los Colombres en la consolidación de la República. Sixto Colombres, protagonista en la epidemia de cólera, y Dolores Colombres de Gallo, la revolucionaria. Padre Sixto Colombres, nieto de Santiago y Francisco Colombres, nacido en 1850 y tercera generación de sacerdotes en la familia. Se doctoró en teología y se ordenó sacerdote en 1875. Fue capellán del gobierno hasta el año 1910. Ejerció su ministerio en la epidemia de cólera y desde 1896 hasta 1915 fue vicerrector del Colegio Nacional. Falleció en 1929, pobre y añoso. Dejó por testamento al Colegio del Huerto, sus enseres, la biblioteca y un pequeño altar que poseía.
Fue una de las figuras más dignas de respeto y cariño de nuestra provincia. Dolores Colombres de Gallo fue activa gestora en 1893 de la revolución que derrotó a Próspero García y logró apoyo pecuniario para esa empresa. Los Colombres en el siglo XX. Raúl y Ricardo Colombres, médicos y políticos destacados. Raúl Colombres fue un destacado médico y político tucumano. Nació en 1884 y falleció en 1920. Se graduó como médico en la UBA, militó activamente en política y fue diputado en la legislatura entre 1914 y 1918 y en el periodo 1918-1923. Durante su gestión se aprobó la Ley de Enseñanza Obligatoria. Hombre de primera línea en la fundación del Partido Liberal, falleció cuando sus seguidores decidieron postularlo a gobernador. Su don de simpatía era tan grande y su silueta de hombre de corazón y de acción tan clara y fuerte que todos adivinamos su selección y los destinos a los que se dirigían sus pasos a un tiempo seguro y rápido, escribía Juan B. Terán. Estaba casada con Sofía Newton. Ricardo Colombres también fue médico y ministro del gobierno de Ernesto Padilla. Durante su ministerio se aprobó la creación de la Universidad de Tucumán. Ricardo Colombres Paz y Eduardo Colombres Mármol en lo alto de la política nacional. Ricardo Colombres Paz nació en 1921. Abogado, se graduó en la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de Sociología y Filosofía del Derecho en la Universidad de La Plata y también en la UBA. En 1955 fue nombrado procurador del Tesoro hasta el año 1957. Arturo Frondizi lo designó nuevamente en el cargo hasta 1960. Integró la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y falleció en 1998. Eduardo Colombres Mármol, nacido en Rosario en 1878, hijo de Lástenes Colombres Ruiz de Huidobro, marino, cónsul general en Inglaterra, India Británica, Alemania, Dinamarca, Uruguay, ministro plenipotenciario y enviado extraordinario en Colombia, Venezuela, Polonia y Checoslovaquia, embajador en el Perú, publicista e historiador, autor del libro San Martín y Bolívar en la entrevista de Guayaquil. Se casó con Sara Navarro Duborg y murió en 1943. Los Colombres en el siglo XX. Carlos Luque Colombres, Juan Carlos Colombres, Maga Colombres, entre el humor, la caridad y la historia. Carlos Luque Colombres nació en 1909, hijo de Carlos Luque y Aída Colombres La Cabera, abogado, historiador, genealogista, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y de otras instituciones culturales. Dejó obras de valor como historiador y genealogista. Falleció en el año 1994. Juan Carlos Colombres, Landrú, dibujante, humorista a lo largo de 60 años. Nació en 1923 en Buenos Aires, cursó estudios de arquitectura. Desde muy joven se inclinó por el dibujo de humor. Se casó con Margarita Michel Frías en el año 1946. Colaboró en las revistas Cascabel, Rico Tipo, Vea y Lea, El Hogar, entre otras. Fundó Tía Vicenta, que alcanzó un éxito notable. En 1982 ingresó al diario Clarín. Recibió el premio Conex, fue declarado ciudadano ilustre e incorporado como miembro de la Academia Nacional de Periodismo. María Sofía Maga Colombres vivió entre 1912 y 2005, activa benefactora de la Fundación Ingenio Santa Bárbara, generosa donante en pro de instituciones benéficas como la Acción Católica, Sociedad de Beneficencia, Cáritas, Provivienda y otros. Como en todas las sociedades y periodos de la historia, los triunfos no pueden atribuirse a unos pocos. Son muchos los Colombres que aportaron a la construcción de la patria desde la política, las artes y las ciencias, y sería imposible nombrarlos a todos. Esta pequeña recolección no es suficiente para dar cuenta de todos los logros de la familia, pero sí puede ser un breve recordatorio del legado de entrega, humildad y amor que nos dejaron nuestros antepasados. A ellos les debemos continuar luchando por una Argentina más justa, republicana y solidaria.